Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Aquí estamos siempre en esta hora, los días miércoles, aquí saludándote en el nombre de Jesús, en esta tu comunidad, Hombres Católicos San José. Hoy el Señor nos ha convocado, nos ha reunido para que hoy sigamos con este proceso de enseñanza como testigos de su misericordia, más aún en este camino cuaresmal que el Señor nos regala, para que cada día estemos perseverando y seamos santos como Él es santo. El día de hoy, el Señor nos pone una dinámica muy especial en la cual debemos de ser misericordiosos y perdonar como Jesús y como el Padre Celestial perdona con esa su inmensa misericordia. Así de que pongámonos muy atentos, con un corazón abierto para poder escuchar esta enseñanza que el día de hoy trae otra dinámica que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Carlos Vides para poder seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así de que en cualquier lugar del mundo que nos sintonice en esta plataforma virtual para hoy los que estamos conectados en este momento, muy buenas noches en el Zoom, muy buenos días a los que nos van a ver en diferido, buenas tardes y buenas noches nuevamente. Es en el momento que el Señor lo llama a usted para poder escuchar su palabra. Pero antes de iniciar esta reunión, vamos a poner en manos de Dios todo lo que aquí se va a platicar. En actitud de oración decimos, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y Padre misericordioso, te damos gracias el día de hoy por el milagro de vida que nos has regalado. El solo hecho de estar vivos el día de hoy, ese es el milagro, Señor. El tiempo de los milagros no ha terminado, Señor. Aquí estamos junto a ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Y sabemos de que ese perdón misericordioso que viene del Padre nos hace estar cada día perseverando más en la fe, en este camino cuaresmal que tú has emprendido y que has dicho vamos, y nosotros hemos dicho pues vamos siguiendo a Jesús hasta afrontar las últimas consecuencias. Hoy ya estamos en ese camino hacia Jerusalén, acompañando a Jesús. Y hoy, en uno de esos relatos que Jesús hace, nos demuestra cómo el Señor, en su misericordia, nos quiere dar hoy un mensaje especial para cada uno de nosotros. Ilumina a cada uno de ellos, que la efusión del Espíritu Santo se manifieste en su mente y en su corazón, y que seamos instrumentos para poder transmitir tu palabra con mucha fuerza, con mucha valentía, pero más que todo con una convicción de que la palabra hace en nosotros ese efecto del amor de Cristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Santísima Virgen María, por acompañarnos, porque a través de ti podemos llegar a Cristo. Muchas gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has regalado. Te pedimos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos y hermanas, le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Carlos Vides, que como de costumbre, pues con esa su sonrisa que transmite paz a nuestros corazones, quiere continuar con esta sesión, con esta reunión que Dios nos ha preparado.
Muy buenas noches, Carlos Vides, y bienvenido. Gracias, Freddy. Como siempre, la introducción de la oración que haces nos, nos conduce a nuestra alma, a retomar nuestra espiritualidad después de un día de trabajo, después de un día de experiencias de vida humana y cuán necesaria es la oración para que nosotros nos introduzcamos en el alma orante de Jesús, en su silencio interior y que, como bien dijiste en la oración, sigamos acompañando a Jesús. A los que están viéndonos hoy en vivo, ahí en Facebook Live, bienvenidos. El Señor les ama, nosotros también. Son un regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros. Perseveren, perseveren con nosotros en este camino cuaresmal. Vamos caminando con Jesús. En la primera enseñanza, Jesús eh, toma camino para Jerusalén. Sí, ya ha tomado la decisión de ir a Jerusalén a pesar de tener amenazas de muerte. Pero él va decidido porque él está completamente convencido de que debe de hacer la voluntad del Padre y cumplir la misión para lo cual ha sido enviado. En esa respuesta de ese camino cuaresmal, en esa respuesta de sus discípulos y de sus apóstoles, pues vimos cómo Tomás y contemplamos a Tomás tomando la decisión de decir, vamos a Jerusalén a morir con él. Una decisión maravillosa, que es la que nosotros nos hemos apropiado al principio de esta cuaresma y con esa certeza de la fe y de la esperanza en que vamos a seguir a quien nos ama tanto como es Jesús, lo seguimos amándolo con toda la decisión y ahí vamos en camino. Tal vez no tengamos la conciencia completa de a lo que nos estamos dirigiendo, pero queremos seguir a Jesús porque Él es quien nos ama, Él es el quien nos invita, Él es nuestro maestro. Posteriormente, en el camino, pues Jesús va haciendo una serie de enseñanzas con el motivo de que esa estadía de Él como Jesús de Nazaret aquí en la tierra, pues sea fructífera en ese camino pascual para los discípulos y apóstoles, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Y nos dio la enseñanza la semana pasada acerca de que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Verdad? Y termina con esa frase que el mayor entre vosotros pues será vuestro servidor. ¿Verdad? Entonces aprendimos esa semana pasada que nosotros tenemos que disponernos a servir a los demás y a humillarnos y a mantenernos en la humildad. ¿Imitando a quién? Imitando a Jesús. En esa humildad que nos mencionó el hermano Freddy la semana pasada, que de la humildad de aquel que se arrodilla ante nosotros para lavarnos los pies en esta cuaresma, que significa, te quiero quitar todas las impurezas de pensamiento, de obra, de omisión, todas las impurezas que tienes en tu mente, en tus emociones, en tu alma, y te quiero dejar limpio, limpio, totalmente limpio en este camino pascual, para que tú puedas vivir conmigo en esa pureza de Jesús, vivir con Él la Pascua, vivir con Él el camino a Jerusalén, vivir con Él en la gracia de Dios. Y entonces ahí es donde nos hace la invitación de humillarnos, ser humildes y buscar el sacramento de la reconciliación. Bendito sea Dios. Bueno, seguimos caminando con Jesús. Seguimos escuchando sus grandes enseñanzas, pero ante todo nos dejamos tocar y ver, abrazar por su alegría, por su gozo, por la forma en que nos mira con ese amor maravilloso. Y entonces hoy, el día de hoy, nos ha presentado el Señor en el Espíritu Santo una nueva porción de las citas de las enseñanzas de Jesús, que ahora vamos a compartirla con varios hermanos, haciendo de cuenta que cada uno de nosotros es ese discípulo amado de Jesús que va a dar su comentario acerca de lo que el Señor le hizo sentir y conmoverse en su interior al recibir esa cita bíblica que es exclusiva para cada uno de nuestros hermanos. Yo le voy a leer inicialmente la cita bíblica, que es Mateo 18, del 21 al 35, para que nos pongamos en el contexto de lo que los hermanos nos van a ir meditando y contemplando. La cita dice así: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces.
Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, ya estamos en el contexto, utilicemos nuestra imaginación, vamos con Jesús, Él se detiene a enseñar y es Pedro el que empieza a conversar con él. Veamos entonces cómo, qué pasó en esa primera pregunta que nos hace Pedro. Para eso invito a nuestro hermano Rafael Ramírez para que nos pueda compartir lo que ha meditado y contemplado de ese momento de la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús. Adelante, Rafita, y bienvenido. Buenas noches. Rafita Ramírez, Aquí estoy, Carlos. adelante. Puedes comenzar. Hermanos, muy buenas noches. Buenas En noches. este, en este pasaje, esta cita bíblica contenida en el Evangelio de San Mateo, según lo que leyó el hermano Carlos, yo identifico 3 puntos en este texto. Tomando el puesto o el lugar de Pedro, yo quiero perdonar. Tengo esa inquietud de perdonar la ofensa que me ha hecho mi hermano, pero no sé mi límite de aguante. Y entonces le pregunto a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? El segundo punto que identifico es que Jesús me invita a soportar la injuria. Él me habla de paciencia, tolerancia, comprensión. Y el tercer punto que yo identifico en este texto se contrapone a la sed de venganza que nosotros los seres humanos tenemos cuando nos hacen una ofensa. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Nos sentimos injuriados, nos sentimos humillados, nos sentimos mal que alguien nos ofenda y entonces nosotros nos queremos vengar. Pero Dios quiere que tomemos conciencia, que yo tome conciencia de la importancia que tiene la palabra perdón, el efecto que puede tener dicha a tiempo en el momento preciso y también las consecuencias que trae dejar de decir esa palabra.
dejar de perdonar. Perdonar es una decisión voluntaria, consciente, que me libera de sentimientos negativos. El perdón es sinónimo de indulgencia y es el camino que me conduce a la reconciliación con mi hermano. Y eso me trae paz, serenidad, sosiego a mi espíritu. El perdón, como el amor, debe ser ilimitado. Es por eso que Jesús me dice que debo perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Porque el perdón se alimenta del amor y el amor se da sin medida. En otro texto dice que Jesús ha venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Esto me dice que ni la ley del talión, ni la ley de la selva, ni la ley del más fuerte debe dar cabida, ni tener cabida en mi corazón. Porque las consecuencias de esto solo me traen cólera, rencor, dolor, enfermedad. Jesús quiere que aprenda yo a perdonar, como aquel padre que perdona al hijo descarriado, que regresa humillado y derrotado, pero también decidido a pedir perdón, decidido a que el padre lo reciba ya no como un hijo, sino como un sirviente. Pero ese padre, lleno de amor su corazón, no le pregunta nada, no le reprocha nada, sino más bien hace una fiesta por aquel hijo que ha regresado, por aquel hijo que estaba perdido y que lo ha encontrado. Perdonar, entonces, para mí es divino, porque es el mismo Dios quien me inspira a hacer y querer. Querer perdonar y hacer que ese deseo se realice. Nosotros sabemos, porque nos han dicho las Escrituras, que Jesús es verbo. Entonces, si Jesús es verbo, demanda de mí acción y movimiento. Que dé el primer paso al encuentro de mi hermano, que una la acción a la palabra y que en un abrazo sincero le diga, te perdono, mi hermano, porque te quiero. Eso es lo que yo interpreto en esta cita bíblica, cuando Pedro le pregunta a Jesús, y yo también le estoy preguntando, porque acaba de decir el hermano Carlos, está hablando de un reino, que el reino de Dios no es pasajero, no se centra en el poder o placeres del mundo, sino en el amor, en el servicio y en la entrega total para rescatar al ser humano del mal, del pecado y de la muerte. Y para eso yo tengo que perdonar de corazón. Eso es lo que yo interpreto, hermano Carlos y apreciables hermanos que están viendo, con respecto a esta cita bíblica. Gracias, hermano Rafael. Ahora, hermanos, mire, escuchando en nuestro corazón, dejemos que vibren esas palabras que ha expresado nuestro hermano Rafita en relación a ese deseo de perdón, a esa enseñanza. Dice que es divino, el perdonar es divino. Es Eso es divino. maravilloso, Rafita, maravilloso. Yo creo que nos va a dar tiempo en la puesta en común de ampliar lo que acabas de compartir, pero para que los hermanos y hermanas y cada uno de nosotros vayamos en el ritmo de Jesús, porque nos has hecho ver cómo Pedro se ha cuestionado personalmente ante la respuesta de Jesús, ¿verdad? A él le surgió la duda, pero como tú bien dijiste, cada uno de nosotros es un Pedro que le pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar. Y esa es la pregunta de Cuaresma de esta semana, ¿verdad? Y si le estamos preguntando de corazón, como vamos caminando con Él porque lo amamos, pues tenemos que hacerle caso a la respuesta de Jesús. Ahora, Jesús como maestro no se queda ahí, porque Jesús quiere que cada uno de nosotros comprendamos bien la ampliación, ampliando lo que tú nos acabas de compartir, hermano Rafita. Qué buenísimo que mencionaste al hijo pródigo. Qué mayor perdón, ¿verdad? Al hijo que se equivoca, que se va porque quiere,
pero el Padre misericordioso lo acoge sin culparlo, sin señalarlo, sino simplemente amándolo, amándolo por lo que es, no por lo que ha hecho. Gracias, Rafita. Vamos a continuar, quédate con nosotros porque vamos en ese movimiento del Espíritu. Muy bien, ahora vamos a darle paso a cómo Jesús, como maestro, pues él diseña, ¿verdad? Una parábola, una historia, para que tú y yo, así como los discípulos y apóstoles y las personas que lo acompañaban, pudiéramos comprender la profundidad a lo que se refiere de perdonar no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Gunther, a quien le corresponde continuar con la enseñanza de Jesús. Adelante, hermano Gunther. Gracias, Carlitos. Buenas noches a todos. Buenos días. Encantado de poder volver a estar con ustedes. Pues complacido por darle este pequeño momento a Dios en agradecimiento por tantas bendiciones que nos da y cómo a través de esa enseñanza nos da la paz que solo Él nos puede dar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero continuar con la reflexión que hace en esta parábola. Jesús le contesta entonces a Pedro, por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar al ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Jesús nos ha querido mostrar precisamente cómo nosotros en nuestro camino cuaresmal debemos de imitar a este rey. Debemos de imitar, pero yo en mis reflexiones traté de ir viendo este versículo en diferentes momentos pues de mi vida. Cómo yo me he compadecido de los demás en cierto momento, cómo se han compadecido de mí en cierto momento o en ciertos momentos. Y a la luz de la práctica de la lectio divina, pues traté de formalizar, digamos, esos 4 pasos que originalmente tenía la lectio divina, como lo era leer, que por eso yo volví a leer de nuevo el versículo para que desde una perspectiva distinta pudiéramos refrescarnos durante este versículo. Luego meditarlo, ¿qué me quiere decir a mí Jesús? ¿Qué me quiere decir a mí a través de esta parábola, a través de esta enseñanza? Rezando, orándole para que me dé a mí esa sabiduría para poder expresarme en este momento y verificar qué es lo que Él quiere que yo les diga a ustedes. Y por último, contemplando. ¿Cómo se contempla? Pues lógicamente, a la luz de que uno escucha, debe de saber cuál es esa respuesta a raíz del contemplamiento o de la contemplación. Y me parecía muy interesante porque tuve la bendición el día de hoy de estar en un estado de la naturaleza totalmente virgen, y vi cómo Jesús o Dios a través de su naturaleza se compadece de nosotros al darnos esa riqueza y poder aprovechar esos recursos naturales en nuestro beneficio, no solo para explotarlos, digamos, sino también para poder hacer esa reflexión, esa meditación a la luz de la naturaleza. Y me llamó mucho la atención saber que se enternece uno, Jesús le enternece el corazón a uno a través de cómo Él se compadece de nosotros, a través de incluso de las aves, a través de los peces, a través del agua, a través del sol. Y muy interesante cómo poder hacer vida ese compadecerse. Pero esa compasión
debe de nacer del corazón al saber que somos tan pequeños en esta naturaleza tan grande, al saber que somos una micra en todo el universo y al saber que también Jesús, a través de su infinita misericordia, nos da la oportunidad de podernos compadecer del prójimo, de aquella persona que tal vez no esté haciendo las cosas de una manera correcta, pero que uno a través de su vida, como lo dice el Papa Francisco, que debemos de ser discípulos vivientes de ese misterio de Jesucristo en nosotros, de ese catolicismo, esa cristiandad, de ese amor a nuestra Madre, la Virgen María. Y considero que, pues, a la luz de las reflexiones que realicé en diferentes momentos y en diferentes disposiciones, digamos, incluso de situaciones físicas, es decir, en este cuarto, por ejemplo, o en la calle, o en el bus, o en el vehículo, pues me di cuenta realmente de cómo a través de esta parábola Jesús quiere mostrar en realidad la verdadera esencia del perdón, la verdadera esencia de lo que Él, a través de su vida, nos contagia y nos quiere explicar a través de estas parábolas para poder hacernos entender cómo es que tenemos que vivir esa cuaresma a través de esa compasión, a través de no solo sentirme mal por todo lo que padeció Jesucristo digamos, en su pasión muerte, sino que saber que Dios se compadece del humano al darnos a su único hijo y cómo esa compasión la debo de contagiar hacia los demás mediante esta parábola. Al criado, el patrono le perdona, digamos, una deuda grandísima. También reflexioné, investigué un poquito cuánto era un talento en aquel entonces. Eran 10,000 talentos, era una cantidad exorbitante de dinero que él no podía pagarla. Tal cual es así que en el relato Jesús menciona que el rey, pues, se quiere cobrar con la vida prácticamente de este criado y de su familia. Sin embargo, como Jesús en el relato nos va enseñando que este personaje, este rey, me imagino que Jesús lo que me dio, no me imagino, sino que Jesús lo que me contagió, me hizo ver en estas diferentes etapas de la contemplación y de la meditación, cómo el rey se sintió al ver a persona tan pobre y él se tuvo que poner en el lugar de este criado para saber el sufrimiento, para saber qué estaba él padeciendo con esta deuda. Y de allí, precisamente, nace esa compasión en el sentir en el otro, el sufrimiento del otro y hacer lo propio para sentir esa tristeza de corazón por el sufrimiento del otro y poder entonces hacer lo propio y decir, no, si yo tengo esa oportunidad, si yo considero que mi corazón me dicta que no estoy siendo correcto con el prójimo al hacer ese cobro, en ese caso, por ejemplo, o bien al no poder perdonar a un ofensor que tenga yo, entonces, pues lógicamente, al anonadarse, es decir, al hacerse nada uno y poder entender al prójimo en su miseria, por eso es que es misericordia, ¿verdad? Lograr sufrir con el hermano y poder entonces aplicar lo que Jesús nos está queriendo pues, hacer entender en esa parábola. Es decir, poder compadecerme de la persona porque estoy sufriendo con él. Entonces, por eso es que después ya los hermanos irán relatando durante el texto bíblico cómo se va desarrollando Jesús entonces en este texto, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué ya el número de veces que tiene que uno compadecerse de la persona? Porque si uno sufre con la persona, es imposible que haya un número limitado de veces para poder uno ser otra persona, anonadarse y poder entonces compadecerse, hacerse compasión con él, es decir, compartir la pasión del otro y poder entonces
de corazón perdonar a este hermano. Entonces creo que digamos en síntesis, el mensaje que da este versículo hacia mi corazón es ese precisamente. En la cuaresma tenemos que practicar esa forma de compadecerse con el prójimo, esa forma en la que a través de las virtudes teologales, a través de las prácticas piadosas, a través de hacerme nada yo y pensar en el sufrimiento del hermano o hermana, pues entonces vivir de esa manera el camino cuaresmal que Jesús me pide y con el cual yo estoy comprometido, porque sin Dios, como ya hemos visto en otras reflexiones, yo no soy nada. Entonces creo que por ahí iría yo poniendo un granito de arena en cuanto a esta reflexión y creo que a mi criterio y corazón es importante el anonadarnos, el acompañar el sufrimiento del otro para poder entender en realidad y perdonar de corazón a la persona que en determinado momento nos pueda haber ofendido o bien que nos cause alguna ofensa sin que tal vez esta persona pudiera llegarlo a saber. Así que, pues continuando con la reflexión, hermano Calitos, creo que es esto lo que a mi criterio traté de acoplar en este camino cuaresmal y a la luz de la lectio divina que pues en esos 4 momentos me dio a mí la oportunidad de entenderlo de esta manera. Amén, hermano Gunther. Qué lindo, qué maravilloso, porque el encuentro que has tenido en tu viaje por diferentes medios, el bus, el avión, el vehículo, el lugar en donde te encuentras ahora, ¿verdad? Te ha permitido profundizar y realmente has llegado a ese profundo contenido que Jesús transmite con sus parábolas, ¿verdad? Precisamente ese es el fruto de una buena lectio divina bien hecha, con esa oratio contemplatio en donde has contemplado a Dios en la naturaleza y te has dado cuenta de que Él cómo nos ama de tal manera que nos ha dado toda su creación y además nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser felices y vivir con Él en la vida eterna. Pero esa profundidad del perdón que nace de contemplar a Dios como ese rey, ¿verdad? Porque como dice Jesús, es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, si es el reino de los cielos, pues el rey es el Dios Padre, ¿verdad? Y ese rey es Dios Padre. Y Dios Padre dice que se conmueve ante la petición de su siervo, se conmueve y conmovido, viviendo la pasión, como bien dijiste, se dispone no solamente a darle el tiempo que la persona estaba pidiendo, sino que le perdona la deuda, que es una deuda inmensa según lo que investigaste, ¿verdad? Y entonces ese reino de los cielos que nos está planteando Jesús, ¿verdad? A través del Padre lleno de misericordia, nos representa ese rostro misericordioso de Dios para que nosotros lo descubramos poniéndonos en el lugar del siervo que debe, cuánto le debemos nosotros a Dios. Y Dios, no solamente el Padre nos perdona, sino que hay una palabra muy importante ahí, dice que nos da la libertad. O sea, el fruto del perdón, con esa compasión de entrañas de misericordia, es la libertad de la persona, ¿verdad? Y Dios nos da la libertad. Él quiere que seamos libres, libres de la deuda del pecado, la deuda de la maldad. Así que vamos perfectamente, Gunther, qué lindo, ¿verdad? Porque cada quien va a ir descubriendo un aspecto importante según lo que está viviendo. Quédate siempre con nosotros porque en la puesta en común vamos a seguir conversando acerca de lo que meditaste. Ahora vamos a pasar también con nuestro hermano Juan Pablo Godoy, quien nos va a continuar compartiendo la parábola de Jesús, pero ya desde el punto de vista de Juan Pablo, de lo que Jesús le ha enseñado a Juan Pablo en esta ocasión a través de los versículos que se le asignaron. Así que Juan Pablo, adelante, puedes compartir con nosotros.
Sí, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Sí, definitivamente es bien interesante poder ir paso a paso con este versículo. Muy bonito lo que el hermano Gunther nos decía, ¿verdad? De ponernos realmente en los zapatos de de la persona para poder perdonar, ¿verdad? Pero viene algo bien interesante. ¿Qué dice el texto que me asignaron? Dice entonces que luego que fue perdonado este siervo, salió, salió perdonado, pero al salir encontró a uno de sus compañeros que le debían 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole, págame lo que me debes. El compañero que debía 100 denarios se arrojó a a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Realmente él ya había sido perdonado y él no perdonó. Me hace, qué me dice este texto a mí, Juan Pablo? Primero me pone la deuda de los 100 denarios. Yo me medité que cuánto nosotros le debemos a Dios. Nosotros le debemos todo a Dios. Esa deuda, la deuda del primer siervo es como nuestra deuda con Dios, esos 100 denarios. Esa deuda son nuestros pecados. Y Dios, en su infinita misericordia, no nos toma ni nos estrangula. El otro siervo se arroja a sus pies. Nosotros somos él, el que se implora a sus pies e implora el perdón y esa perfecta paciencia que Dios en su infinita misericordia tiene con nosotros. El otro siervo castigó a su compañero y lo metió a la cárcel. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros encontramos a personas que son pecadores como nosotros y nos negamos a perdonarles? Esto es similar a decir, págame lo que me debes. El primer siervo había sido perdonado y él no fue capaz de perdonar. ¿Cuántas veces nosotros no decimos entonces a otras personas, págame lo que me debes? Lo decimos a veces con otras palabras. A veces decimos, págame las ofensas, págame las faltas de respeto, págame una mala mirada. Ahora no te voy a dar vía en el carro porque tú no me diste la vía antes en el carro y así ejemplos en el día a día. Eso es la frase, págame lo que me debes. Yo lo asocié con todos esas situaciones de mi vida que uno exige cobro de algo que no debemos hacer. Queremos cobrar esos 100 denarios creyéndonos dueños de la verdad absoluta, pero realmente en mi meditación yo prefiero ser esa persona que está postrado a los pies de Dios implorando la paciencia infinita de Dios, porque meter a la cárcel es condenar al prójimo. Cuando mencionan que lo metió a la cárcel, es condenar al prójimo. Esa indiferencia es lo opuesto a la paciencia. Dios tiene infinita paciencia y lo opuesto a eso es la indiferencia, la intolerancia que mencionaba el hermano Gunther, la desesperanza, ¿verdad? Entonces esto fue lo que a mí me hizo meditar estos versículos, eh, que realmente en el día a día debemos de
no cobrar pecados, no cobrar malas miradas, no cobrar faltas de respeto, no creer que nos deben algo por esas acciones de los hermanos, ¿verdad? Debemos de perdonar, como lo mencionaba el hermano Gunther, ponernos en los zapatos de la persona y, y tener esa paciencia y esa infinita misericordia, poderlo aplicar. Eso es lo que yo medité, hermano Carlos, en este versículo. Gloria a Dios, Juan Pablo, gracias, gracias. Profunda tu meditación, el encontrarse uno con una realidad personal es lo más importante de una lectio divina. Cuando vemos, no solo descubrimos a ese Dios misericordioso, en este caso, el Padre misericordioso que todo lo perdona y que nosotros nos hemos arrodillado ante Él para pedirle perdón. Y lo mismo está haciendo el prójimo, que ya hemos visto que para ser buenos samaritanos, pues no lo debemos hacer íntimo en nuestro corazón y lo debemos de transformar en nuestro hermano no es un desconocido. Y si lo llevamos a lo íntimo de nuestro corazón y lo hacemos nuestro hermano, desde ahí tenemos que aprender esta lección que nos da Jesús. Ya lo llevaste a tu corazón, ya lo estás tratando como hermano, ahora ¿cómo lo vas a juzgar? Lo vas a juzgar como hombre, como te ha enseñado la cultura, o, o lo vas a juzgar a la luz del Evangelio, a la luz de la enseñanza que te estoy dando. ¿Verdad? Y recordemos que vamos en camino con Jesús hacia Jerusalén. No perdamos de vista eso. Que Jesús ya sabe lo que va a ir a entregar su vida por cada uno de nosotros y nos está preparando. Y con esta enseñanza, ¿no?, está preparando a los discípulos, apóstoles y a nosotros y nos dice, tú me estás siguiendo, que vamos a morir contigo. Sí, pues esta es una parte del morir, el morir a uno mismo cuando lo han ofendido, el ser humilde como vimos en la enseñanza pasada, ¿verdad? El ser humilde, agacharse, servir a la persona. Y si el servicio conlleva tener entrañas de misericordia para perdonar a aquel que nos ha ofendido, perdónalo. Perdónalo, pero como lo perdono yo de corazón. Perdónalo sin ninguna secuela, sin ningún mal pensamiento, sin ningún deseo de venganza, sin guardarlo en la memoria. Esa es la profundidad de la enseñanza de Jesús. Tú la descubriste perfectamente, Juan Pablo. Gracias, gracias, porque al poner esos ejemplos de que a veces nosotros somos tan quisquillosos, incluso hasta cuando manejamos, ¿verdad? Que ahí se nos sale, como nos enseñó el hermano Alfredito, se nos sale el Barrabás, ¿verdad? Nos sale el Barrabás cuando vamos manejando. Y a mí no se me olvida esa reflexión que nos compartió Alfredito y que es muy cierta, pero que ahorita en esta enseñanza dice, bueno, ya deja de ser Barrabás, pues ya. ¿No ves que yo voy a Jerusalén a entregar mi vida por ti? Nos dice Jesús. Eso consiste que tú vayas conmigo. Yo te estoy enseñando a través de esta parábola cómo una persona puede cerrarse. Cerrarse y a pesar de haber sido misericordiado, como nos dice el Papa Francisco, no logra ser misericordioso. La pregunta será, ¿y tú, hermano y hermana, y yo? A pesar de ser misericordiados, no logramos ser misericordiosos. Bueno, el Señor nos sigue enseñando para que podamos responder estas preguntas. Y ahora vamos a invitar entonces a nuestro hermano Freddy Arias. Hermano Freddy, vas a continuar con en el final ya la conclusión de la enseñanza de Jesús, que nos ha venido acompañando en esta meditación, contemplación, ¿verdad? De un perdón, de un Padre misericordioso que perdona y libera, pero también la respuesta del ser humano, que basándose en su cultura, en su egoísmo y en su egocentrismo, ¿verdad? Es misericordiado, pero no tiene misericordia. ¿Cómo concluye entonces Jesús según lo que te ha dado a ti, Freddy? Adelante. Muchas gracias, hermano Carlos, y también muchas gracias a los hermanos que me antecedieron en la palabra.
Pues para ponernos en contexto, vamos a darle lectura ahí sí que al texto para terminar la parábola, que es tomada de San Mateo en su capítulo 18. En la parte a mí me corresponde del versículo 31 y dice así: sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con nosotros nuestro Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta parábola, hermanos, la verdad es que es bastante explicativa en toda su narrativa y nos va situando a cada uno de nosotros. Pero como dice el hermano Carlos Vides, a cada uno le dirá un mensaje de acuerdo a la situación que está viviendo el día de hoy, por la problemática que estamos pasando. Pero a mí, en lo personal, me deja esta parábola un contexto claro que lo he relacionado para darle más amplitud, como dice el Señor, pues en el Evangelio. No vine a quitar nada a las palabras de Dios, ni las palabras mías, sino a darle plenitud a la palabra de Dios. En un versículo relacionado en San Lucas, en su capítulo 7 y versículo 47, dice: por lo cual te digo que son muchos los pecados que le son perdonados, porque amó mucho, porque al que se le perdona poco, poco ama. O sea que dependiendo de nosotros, de la gran magnitud de pecados que hemos hecho, así también nosotros amamos al Padre y nos va ablandando ese corazón. En este texto hay otro en San Lucas en el capítulo 23 y en el versículo 34 que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echándose suertes. Entonces también ahí hay otra referencia de texto que nos amplía acerca de cómo es la misericordia de Dios. Y San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y finaliza el apóstol San Pablo en Efesios 4:32, que dice: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos unos a los otros, como también Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Esto es la maravilla de nuestra Iglesia Católica, que todo está relacionado y lo mismo que estamos leyendo en estos capítulos y versículos, lo mismo es en otro país, igual que usted lo puede revisar en su Biblia, que es: Dios nos ha hablado a través de esta parábola. A mí me ha dado ese mensaje, que inclusive también hay un versículo en la Biblia que dice que con la misma vara que tú mides serás medido, y todavía con un poco más. Pero Dios, en su mar de misericordia, nos perdona. A mí, pasando en esta parte de hacia la meditación,
voy meditando cómo Dios nos da este mensaje en la parábola de la misericordia que yo debo de tener con mi prójimo. Porque al final, inclusive, el versículo conclusivo de la parábola dice que si nosotros no hacemos lo mismo con nuestro prójimo, lo mismo hará con nosotros nuestro Padre Celestial. Si cada uno de nosotros no perdona de corazón a su hermano. Yo también me pongo a meditar que la forma en que yo puedo perdonar a mi hermano es primeramente perdonándome yo mismo. Porque ahorita que estamos, inclusive hoy fueron las penitenciales en nuestra capilla en el lugar del asilo San José. Y habemos hermanos que vamos a confesarnos con el sacerdote. El sacerdote nos escucha, nos perdona, nos da la absolución y nos pone una penitencia pequeñita comparado con lo que Cristo sufrió en la cruz. Pero después de hacer todo este proceso de este sacramento de la reconciliación, y ya Él nos ha dado el perdón, Jesús nos ha perdonado, el Padre Celestial nos ha perdonado, pero pasados los días nos recordamos de algunos pecados que hemos cometido y uno mismo vuelve al círculo vicioso diciendo, es que eso yo no me lo perdono. Pero ¿cómo caemos otra vez a lo mismo si ya el Señor nos ha perdonado? Quitémonos ese pensamiento que retrocede nuestra sanación espiritual. Si ya el Señor nos perdonó, ¿por qué nosotros seguimos recalcando en decir, es que eso yo no me lo perdono? Y a veces cuando nos ponemos a platicar con compañeros que hemos pasado por un proceso de transformación, que nos ponemos a recordar que uno dice que fíjate que yo hice tal cosa y después yo le hice a un amigo tal otra cosa, le hice a mi familia esta otra cosa, pero hay una cosa que yo inclusive le hice a mi esposa, que eso yo no me lo perdono. Pero ¿cómo, hermano? Hermana, ¿cómo no nos vamos a perdonar si ya el Señor nos dio su perdón en este momento que estamos en este proceso de camino cuaresmal, que estamos acompañando a Jesús? Si ya Jesús dijo, ven conmigo, vayamos a Jerusalén, y nosotros también hemos hecho ese fuerte compromiso de morir con Él en la cruz, no importando las consecuencias, como dice la narrativa. Entonces, esta parte conclusiva me hace dar un proceso de oración. Debo de orar yo por mi hermano y recordar otra vez esos versículos que aparecen en los evangelios, que tengo que yo orar por mis enemigos, por los que me persiguen, por los que hablan mal de mí, por aquella persona que ha cometido una falta contra mí. Decía un escritor español que cuando nuestro hermano nos lanza una bofetada, pero no llega hacia nuestra mejilla, no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad del hermano, que hace el amago de ofendernos, de bofetearnos, pero no nos da el golpe. Pero si la bofetada llega a nuestra mejilla, entonces ya es voluntad de Dios. ¿Y qué dice la voluntad de Dios? Pues tienes que poner la otra mejilla, porque de esa forma nosotros hacemos la voluntad de Jesucristo, hacemos la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Contemplando en este proceso de la lección divina, yo me contemplo cómo en algunas oportunidades yo no he podido ser generoso, ni misericordioso, ni bondadoso con mis hermanos. Y después ese cargo de conciencia me hace ir acumulando otro proceso de reconciliación con el Señor. Entonces,
yo me contemplo de aquí en adelante, cómo yo puedo hacer la voluntad de mi Padre, cómo Él le pido de rodillas que me dé esa fe, esa misericordia para poder sobrepasar estos procesos de tribulación y de muchas veces pruebas que la vida nos pone. Cómo yo debo de acoger a mi hermano. Yo me veo contemplándome, abrazándome a aquella persona que me ha hecho un daño, un desprecio, pero que en la misma medida que el Señor a mí me ha perdonado, en la misma medida yo pueda a contemplar a mi hermano, a mi prójimo. Hermanos, hoy en esta cuaresma, el Señor nos da la gran oportunidad a través de esta parábola de poder nosotros hacer el mismo proceso que Dios ha hecho con el Hijo pródigo o con el Padre misericordioso ha sido con nosotros. Gracias, hermano Carlos, por la oportunidad. Gracias, hermanos, que me han ayudado a darle esa secuencia desde el inicio hasta el final a esta buenísima parábola que me ha dejado en lo personal eh, provocando una misericordia hacia mi hermano. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Freddy, como siempre, muy profunda tu reflexión. Gracias. Efectivamente, nosotros pues estamos en este camino cuaresmal, y has tenido esa liturgia penitencial que todos hemos tenido en diferente momento, que van a continuar, porque la liturgia penitencial es precisamente es Dios Padre quien sale a nuestro encuentro a abrazarnos. Y muchas veces nosotros todavía seguimos entre la comida de los cerdos, porque nos sentimos, a veces nosotros mismos nos culpamos, como bien dijiste, Freddy, y es el maligno el que nos está haciendo sentir de esa manera, ¿verdad? Que no hay pecado, que no va a ser perdonado ese pecado, ¿verdad? Y que nos esperan para vengarse de nosotros. Pero hoy yo veo a Jesús en ti, en cada uno de los hermanos, como, qué lindo, ¿verdad? Cómo Jesús los ama, hermanos, y nos ama a nosotros a través de ustedes, porque ustedes han hablado con el corazón. Y es precisamente ese final de tu cita donde dice Jesús, yo me imagino a Jesús diciendo esto, con qué ojos de misericordia habrá visto a las personas, y dice, eh, si, si este señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, porque no fue capaz de salir de sí mismo y ser misericordioso como fue misericordiado, pues eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. El perdón no solamente es divino, como nos dijo el Señor a través de Rafita, no solamente es la empatía, como nos dijo Gunther, es empatía con el otro y ponerse uno en su lugar. No solamente es ese momento en el que tengo que decidir y discernir, y si decido no ser misericordioso, pues sufriré las consecuencias de ese mal hecho, ¿verdad? Que lo que nos dijo Juan Pablo, que tenemos nosotros la oportunidad de elegir en nuestra libertad qué queremos hacer, ¿verdad? Si queremos aceptar la misericordia para poder ser misericordioso, o solo quiero aceptar la misericordia para mí y los demás que paguen su deuda, ¿verdad? Y señalarlos y ensañarnos con ellos como creyendo, dijo Juan Pablo, como así es, que nos creemos mejor que los demás, que creemos que tenemos la verdad completa, fue la expresión que utilizó. Entonces, ante esa negación que uno tiene en su mente, esa cerrazón de mente, de necedad necia, ¿verdad? Pues concluye Jesús a través de Freddy con que la persona llega a un extremo, ¿verdad?
llega al extremo de negarle la misericordia al hermano, de negársela, y se la está negando de corazón. O sea, así como nosotros debemos dar misericordia desde nuestro corazón, también podemos ser inmisericordias como desde el corazón. O sea, ese es el corazón que se llama de piedra, ¿verdad? Entonces, esta persona decidió, a pesar de haber recibido la misericordia, su corazón siguió de piedra. Y entonces, ante eso, dice Jesús, ¿verdad? Pues la persona pierde su libertad. Esa libertad que había ganado porque había quedado libre de la deuda, de una gran deuda, ¿verdad? Y le había sido perdonada la deuda y además lo había dejado libre, pierde esa libertad y asume de nuevo la deuda. Pero no porque Dios no quiera quitársela, sino porque la persona decidió por sí mismo, ¿verdad? No dar misericordia desde su corazón. No dejó que el corazón fuera tocado por la misericordia de Dios que se manifestó en su vida. Entonces ahí vemos lo que Freddy nos ha compartido, ¿verdad? Qué tremendo es eso cuando una persona niega, niega darle la misericordia al hermano y niega aceptar la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Porque ahí va la parábola, va ya aterrizando en el hecho de que si no perdonas de corazón, dice, a tu hermano, ¿ah? Vas a perder tu libertad y vas a quedar con la deuda, porque esa deuda va a persistir, porque no fuiste capaz de dar misericordia a pesar de haber recibido la misericordia. Algo maravilloso. Entonces, antes de entrar en una puesta en común entre todos los que participamos, como tenemos a nuestro hermano Alfredito, le pregunto si él desea compartir con nosotros lo que ha visto desde fuera, ¿verdad? Porque hoy le ha tocado a él estar a la escucha, ¿verdad? Él no tuvo la lectio divina y él escuchó todo. A ver, qué te dejó el Señor, Alfredito, en tu corazón para que nos compartas? ¿Qué tal, Adelante. hermanos? Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Yo aquí apunté como 3 hojas de todo lo que estaban comentando y todo lo que estaba escuchando. Y muy bonitas las reflexiones de cada uno de los hermanos. Creo que el Señor tocó el corazón y les dio un, un mensaje a cada uno de ellos, así como a todos nosotros que estamos escuchando hoy esta cita maravillosa, ¿verdad? Y la, la reflexioné de igual forma y voy a hacer unos comentarios de lo que logré captar. Por ejemplo, el, veo que la médula central de esta reflexión o de esta cita es el perdón. Es es un punto muy importante o muy esencial en el mensaje que Jesús nos está transmitiendo el día de hoy, en estas reflexiones que cada uno de los hermanos se realizó. Y estaba viendo que en las diferentes secciones o desglose de la cita, pues todas llevan a la palabra perdón, ¿verdad? Empezando, digamos, por el mensaje que nos contaba Rafita o la expresión que él utilizó, decía, ¿cuántas veces debo perdonar? Aprender a perdonar. Y muchas veces, decía él, tenemos esa sed de venganza que nos hace, que, que nos hace rencorosos, por decirlo de alguna manera, que tenemos ganas de vengarnos o utilizar la venganza. Pero después decía él en su reflexión,
que perdonar es divino, porque si perdonamos, nos acercamos cada vez más a la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nos sana en la mente y nos va sanando en el corazón. Luego decía nuestro hermano Gunther, ¿dónde lo apunté? Nuestro hermano Gunther también seguía con el texto y salía al contexto de que el rey es nuestro Dios Padre, ¿verdad? Y en la cita que él a continuación leía, volvía a salir el tema del perdón, porque el rey, al tener que ver con el ajuste de cuentas o de sus deudores, pues tuvo compasión de una persona que le debía mucho dinero en esa oportunidad. Él lo perdonó porque ya lo había condenado, el rey en esta oportunidad ya lo había condenado y, y le iba a meter preso a él, a sus hijos y a su mujer. Y a veces uno en esas circunstancias dice, pero entonces ¿cómo le voy a pagar si todos nosotros vamos a estar encarcelados? No hay forma de que yo pueda ponerme a trabajar para solventar mi deuda, ¿va? Entonces uno en el pensamiento humano así es como lo concibe. Sin embargo, en esa oportunidad, esta persona pues se arrodilló, se tiró a los pies del Señor y le suplicó el perdón y le dijo, perdóname y yo te lo voy a pagar. O sea, él estaba consciente que tenía la deuda y que también estaba consciente que tenía que hacer el mayor de sus esfuerzos para pagar la deuda, pero no quería ni irse él preso, ni su mujer, ni sus hijos. Entonces, aparece la palabra compasión y obviamente acompañada del perdón. El rey tuvo misericordia, tuvo compasión, lo perdonó eh, por el infinito amor, digamos, que se dio en su corazón y tuvo misericordia de este siervo, ¿verdad? Y lo conmovió de tal manera que le perdonó toda la deuda. Luego, Juan Pablo nos expresaba en la continuación del versículo que este siervo que le habían perdonado toda su deuda, eh, salió, obviamente perdonado, ¿verdad? Pero se encontró en la calle a su compañero que también le debía dinero y en lugar de tener la misma acción que acababan de tener con él, se lanzó contra él, casi que ahorcándolo, eh, y de la misma forma el compañero le suplicó, se le postró ante los pies, pero él no tuvo esa compasión, él no tuvo esa misericordia de perdón a su prójimo. eh, y a eso que le imploraba el perdón, ¿verdad? Pero no tuvo eh, la facilidad de poder perdonarle la deuda, incluso lo mandó a encarcelar, ¿verdad? Entonces ahí vemos las injusticias que pueden ser para muchas personas, eh, y que las valoran algunos justos y otros injustos, ¿verdad? Porque no tenemos esa compasión o esa misericordia con nuestros seres, tal vez cercanos o no cercanos. Y luego yo en mi reflexión del tema como tal, como le repito, en toda la cita, pues el tema medular es el perdón. Y creo que cuando uno perdona, el mayor beneficiario en este punto es uno, no tanto
a la persona que uno a uno está perdonando, ¿verdad? Sino que el que más gana en todo esto somos nosotros mismos. Nosotros mismos que tenemos esa misericordia, que ya no pensamos en el rencor que nos puede ir envenenando, como lo podemos decir en palabras normales. Es un verlo como algo que nos hicieron, que nos ocasiona rencor, nos va envenenando nuestro ser, nuestro corazón, nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, cada vez que recordamos a alguien que nos hizo algún mal o alguna cosa, pues nos da rencor, pero ese rencor, al final de cuentas, lo podemos trasladar nosotros a nuestras generaciones, porque hemos visto casos de familias que se pelean por algunas cosas y son las cadenas que conocemos que no se rompen porque hay rencores entre las familias y eso se traslada de generación a generación, ¿verdad? Entonces, debemos de ser, creo que humildes y aprender a perdonar, aprender a ser justos para no continuar con esas situaciones. Hacernos también un examen de conciencia, porque nosotros debemos ser perdonados, porque pues Dios es en su infinita misericordia, nos ama mucho y nos perdona a pesar de que nosotros somos pecadores todo el tiempo, ¿verdad? Únicamente, hermanos, eso quería compartirles. Gracias, Alfredito. Es cierto, ¿verdad? O sea, el tema es el perdón. Esa es la enseñanza. Jesús cuenta la historia para ayudarnos a poner en práctica lo que Él está enseñando. La pregunta la hizo Pedro. Es como representando a la iglesia. Ahora, la pregunta de Pedro es la pregunta de la iglesia. Una pregunta que toda la iglesia, que de la cual nosotros formamos parte, le preguntamos a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a los de ideología de género? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que no piensan como yo? ¿Cuánto tengo que perdonar a aquellos que son de otra religión? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquel que ofende la iglesia, ofende a Virgen María, ofende nuestras creencias, aquellos que nos persiguen? ¿Cuántas veces tendré que perdonar? La iglesia le pregunta a Jesús, pero la iglesia somos nosotros, hermanos. Y Jesús nos da una respuesta directa para el camino cuaresmal. Dice: ¿quieres continuar conmigo a Jerusalén? A morir conmigo, como lo dijo Tomás. Tienes que perdonar. Pero, ¿qué tipo de perdón te estoy enseñando? Y entonces nos cuenta la historia de un Padre misericordioso, que así es el cielo, dice. Así es. O sea, estar en el cielo, estar en la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios, es necesario para estar ahí, tener la misma misericordia de Dios. Si quieres estar ahí, si quieres ser feliz. Entonces, para que tú comprendas el camino que estamos recorriendo, dice Jesús, porque Jesús desde ya está preparando a sus discípulos y a sus apóstoles, como bien nos dijo, nos mencionó la cita bíblica, Freddy, para cuando se expresó en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ya se los había enseñado Jesús. Pero mira, aún así les dice que no lo saben, porque no lo saben, hasta que el Espíritu Santo abre el entendimiento de los apóstoles y entonces ellos, el Espíritu de la verdad, se dan cuenta de las enseñanzas de Jesús, como nosotros, hermanos. Hoy tenemos que darnos cuenta de que para ser cristiano, para imitar a Jesús, para seguirlo amándolo, para ser su discípulo misionero, para ser miembro de la Iglesia Católica, yo tengo que perdonar como Jesús. Entonces la pregunta hoy, para cerrar el tema, hermanos, es: Jesús nos la hace, ¿verdad?
¿Estás tú dispuesto a perdonar? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, que quiere decir siempre. ¿Estás tú ya preparado emocionalmente, espiritualmente, para que tu corazón sea ese corazón de misericordia de Dios Padre y que desde ya perdone a todos aquellos que nos han ofendido, los que nos están ofendiendo y los que nos van a ofender en el futuro? ¿Serías tú capaz de eso? Dice Jesús. Porque eso se requiere para poder caminar conmigo a Jerusalén. Si no, no vas a comprender la pasión, porque la pasión es una pasión de amor, es una pasión de misericordia, es una donación por amor. Pero si tú no tienes ese corazón del cual les he mencionado, si ustedes no hacen lo que deben hacer, mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano, ¿cómo esperan que su Padre Celestial los perdone? Y vemos a Jesús pidiendo, perdonando desde la cruz. Entonces, ese es el camino, hermanos, que es difícil, claro que es difícil. Solo por gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. Pero hoy el Señor está infundiendo ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy nos está diciendo, he sido misericordioso contigo, puedes ser tú misericordioso como yo. Y es lo que hemos estado pidiendo, ya llevamos años pidiéndolo en nuestra oración. Señor, permíteme ser misericordia, como y en Jesús. Permíteme ser misericordia, como y en Jesús. Quiere decir perdonar siempre, por amor a aquel que se ha equivocado, por amor a aquel que me está insultando, por amor a aquel que me está hablando mal de mí, aquel amor, por el amor verdadero, por la misericordia de Dios en mí, por el corazón misericordioso de Jesús, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Así que para finalizar, hermanos, vamos a hacer una breve oración vamos a perdonar a Dios, las veces que lo hemos ofendido por no hacer su voluntad y no ser misericordiosos como Él. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos. Como bien dijo el Señor a través de Freddy, a veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos y seguimos con la misma acusación de Satanás ahí metida en nuestra mente que no nos permite abrir nuestro corazón y dar la misericordia con la que nos acoge el Padre. Y vamos a perdonar también desde ya a todas aquellas personas que en el pasado nos han hecho daño, que en el presente nos estén haciendo daño y que en el futuro nos hagan daño. Desde ya, para que podamos tener esa libertad, la libertad del hombre nuevo, la libertad de Jesús que va a cumplir la misión según la voluntad del Padre con toda la libertad de corazón, porque Él ama desde el corazón. Acompáñenme entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos humildes gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Hoy reconocemos que tú eres Dios Padre y eres mi Padre, el Padre de cada uno de nosotros, el que ha perdonado y condonado nuestras deudas, el que a través de Jesucristo nos ha redimido y nos ha regresado a la gracia, el que por amor a nosotros ha entregado incluso a su propio Hijo para nuestra redención y que accesemos a la vida eterna contigo, Padre. Gracias, gracias. Gracias porque hoy Gunther te ha descubierto en la naturaleza y nosotros también, y hemos visto esa grandiosidad de naturaleza que es comunión. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pedirte perdón, Padre, porque no hemos respetado la naturaleza que es tu creación? Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón por todas esas obras de misericordia que no hemos hecho con la naturaleza, con la humanidad, con las personas que has puesto en nuestro camino. Perdónanos, Padre. No hemos sido misericordiosos. Hemos sido como ese siervo necio, egoísta y egocéntrico. Hemos sido como ese siervo desagradecido y malagradecido. Hemos sido
de ese siervo que tiene un corazón de piedra, a pesar de que estamos rodeados, inundados e introducidos en el océano de tu misericordia. Perdónanos, Padre. Hoy voluntaria y libremente abrimos nuestro corazón a tu gracia y te pedimos que nos perdones. Y a la vez te pedimos que nos des la gracia para que hoy pueda yo decir, Dios mío, yo te perdono. Te perdono de todo corazón por todas las veces que yo te he acusado, por todas las veces que te he juzgado, por todas las veces que te he condenado, por todas las blasfemias que he expresado desde mi corazón de piedra. Yo te perdono, Padre mío, te perdono de todo corazón. Yo quiero hacer vida la palabra de Jesús. Yo quiero que tú me perdones también porque yo pido perdón y te perdono a ti en el nombre de Jesús. Y me declaro libre, libre de todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda mala expresión en contra tuya, mi Dios. A partir de este momento sana mi corazón y mi lengua, que solo sea para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias, humildes gracias de este pecador, esta pecadora que hoy te está orando. Gracias, Padre, recibo tu perdón y acojo tu misericordia. Y lleno de ese corazón de Jesús misericordioso, yo me perdono a mí mismo ante ti, Padre. Claro que sí. En el nombre de Jesús y con tu misericordia, yo me perdono por todos mis errores, las calamidades que he cometido, Señor, todo aquello, esos pecados, Señor, esos que me persiguen, y esa culpa que todavía tengo, o ese pecado que voy reincidiendo cada vez menos con tu gracia, Señor, pero aún caigo, Señor, perdóname. Perdóname y me perdono a mí mismo por ser tan débil. Y me reconozco débil ante ti. Pero yo me perdono hoy de todo corazón, desde el corazón de Jesús, y me declaro libre para ser el Hijo de Dios y el hombre nuevo, la mujer nueva que me ha creado, que me has creado tú, como fruto de la resurrección de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Me perdono a mí mismo en el nombre de Jesús. Y habiéndote perdonado y habiendo recibido tu perdón, habiéndome perdonado y habiendo recibido mi perdón, hoy te pido de todo corazón que me des la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, lléname de misericordia y yo perdono en este instante a todas aquellas personas que de una u otra manera me han hecho daño hasta este día. Yo las perdono de todo corazón, Jesús. Y yo perdono de todo corazón a todas aquellas personas que en el presente me estén haciendo daño, Señor. Me estén haciendo sufrir. Yo las perdono desde ya, en tu nombre, Jesús. Por tus llagas benditas, las coloco en tu corazón de misericordia. Las de antes, las del pasado y las del presente, las dejo y las coloco en tu corazón de misericordia para que tú hagas la justicia y yo me declaro libre para poder amar con el amor que tú me das y ser misericordioso como tú y en ti, Jesús. Y finalmente también yo quiero perdonar de todo corazón en tu nombre, Jesús, a todas aquellas personas que en el futuro me hagan daño, Señor. Yo desde ya las perdono, te las entrego y las coloco en tu corazón de misericordia para que sean consagradas al Padre en el Espíritu Santo. Me declaro libre, porque yo quiero ser como ese siervo libre, porque he sido perdonado. Así que en esa libertad que tú me das en este momento, yo te alabo, bendigo y glorifico, Padre bueno. Padre Dios, mi Padre Dios, tú eres mi Padre. Yo te reconozco como mi Padre y reconozco tu misericordia en mí y aprendo de la parábola que dio Jesús y aprendo como Jesús a imitarlo porque yo quiero ser misericordia como Jesús y quiero ser misericordia en Jesús a partir de este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Por siempre Por Siempre sea 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 alabado. alabado.